¿Tú Muy cómo has bien. estado, querido Carlos? Pues bien, aquí encerrado con la pandemia, ¿Quién no no? hay de otra, trabajando, intentando trabajar con las pobres niñas, encerradas, ya sabes, vueltas locas, ¿Qué edad tienen tus hijas? muy chiquitas, tienen 9 y 3, No, pues están chiquitas. muy Ah, chiquitas. oye, todo lo que tienes por enfrente. No, 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 ya, sí, ya volé gachamente. No, yo mi hijo menor lo tuve cuando tenía yo como 44 años. Ajá, Ya tiene 28, ya no, sí, sí, vive aquí, no vive aquí. Mi hija vive en Estados Unidos, mi otro hijo pues casado ya con una hija de 14 años. Mi hijo mayor falleció, tú lo sabes, hace sí, muchos sí, lo años. sé. Entonces, pues como que ya se fueron y está uno solito en el nido del pajarito, ¿no? Tú Así es. todavía, tú todavía tienes algarabía, bullicio, No, tienes que mucho. preocuparte. Sí, muy bonito, pero cansado también, Es cansado, obviamente, es ¿no? cansado. Pero bueno, pues aquí andamos, Pues trabajando mira, y es lo importante, es lo estar importante. activo. ¿Qué estás Exactamente. escribiendo actualmente? Mira, la epidemia me frenó la publicación de dos libros que ya están escritos. Bueno, Ajá. uno es la edición conmemorativa de 10 años de la insurgenta. Wow. Eh, ¿Ya pasaron 10 años? 10 años de la No me acuerdo cuando insurgenta, te entrevisté sobre esa, ¿te acuerdas? claro, por supuesto. Uf, 10 años ya pasaron y querían qué hacer una, bárbaro, una, qué una bárbaro. presentación muy linda, pero bueno, pues se cayó y terminé finalmente mi novela sobre Matilde Montoya, la primera médica mexicana. Ok. Estaba programada para salir ahora, en septiembre, para irnos a todas las ferias, pero se cancelan las ferias y entonces se pasa para marzo. Entonces estoy escribiendo. Si es que la pandemia no ha cedido, porque creo que como que todo el mundo está de buenas intenciones, no, ya en marzo se va a acabar. Ajá. Pero Oh, creo que sí, no, claro. creo Este, que no. a ver, tú eres un estudioso de la historia, no eres un historiador, eres un No, estudioso de la soy un historia. estudioso de la historia. Am, Historiador, no, no, no. y hay que regresar a lo que ocurrió en la pandemia del 18. Hombre, claro, Fueron claro, años y años y años, no de que se fue años. nada más. Y venían olas y se iba y otras olas, igual, o Y se sea, murieron 50 millones. Esperemos que esta vez no se mueran tantos por la ciencia y la tecnología a nuestro sí, yo, alcance. yo supongo que no será para nada tan grave. A ver, estamos llegando a Ojalá, un millón, estamos llegando al millón y ojalá, bueno, pues quizá nos iremos a 3, ¿no? Todavía. ojalá. Pero bueno, pues vamos a ver. Está grave, está grave. Entonces Eh, tienes dos libros pendientes. Tengo dos Y, libros pendientes y y estoy mientras todo escribiendo. ocurre, ¿estás escribiendo qué? Estoy escribiendo una novela, escribí una obra de teatro y estoy escribiendo ahorita una novela que no es histórica, Ajá, aunque es un poco la historia de mi familia, que eso si quieres pregúntame porque hay anécdotas bonitas claro. alrededor de eso, no, no de mi familia, sino de por qué me esperé tanto para escribirla. Y bueno, estoy muy contento escribiendo eso, no es histórica. También me quiero separar un poco de la novela histórica. Nunca voy a dejar de hacer novela histórica porque me Claro. encanta, ¿no? Me parece fascinante. Pero también me quiero separar un poco de la etiqueta, ¿no? De novela histórica. Mm. En esas ando, querido. Voy a empezar un proyecto de televisión Mira. y en eso estoy. A Pero ver, lo del. ¿por qué esperaste hasta ahorita para escribir una novela o un cuento o una historia relacionada a tu familia? ¿Por qué hasta ahorita? Porque tú dijiste, pregúntame hasta ahorita. Lo pregunto. Pero ya Digo, estamos al aire. ya hace rato. Ah, no me digas. Ah, claro. Ah, qué bueno que no dijimos barrabasadas, oye. Ah, no importa, yo les digo a cada rato. Pero ya llevamos unos 5 o 6 minutos al aire, o sea que aquí Qué estamos. barbaridad, me hubieras avisado, hombre, para No, ponerme mira, en yo creo que personaje. no, porque es parte de la espontaneidad. Mira, ahorita te puedo decir que ahorita ya están con nosotros 186 personas, que tú sabes, esto de Facebook después se va duplicando porque la gente lo Sí, manda, lo trae. Entonces, acabas con no sé cuántos miles de personas sí, sí, alcanzadas. sí, así es, El, así el es. programa ayer alcanzamos, tuve al Cuervo, Ah, querido cuervo. ¿no? A mí alcanzamos, pero un titipuchal de gente, 60,000, algo así. O sea, ha estado bien. Este programa creo que va a alcanzar mucho, porque el tema es bien interesante. Yo así lo promoví, ¿no? Como un estudioso de la historia, alguien que ha escrito guiones, que ha escrito
novelas, que ha escrito obras de teatro, que ha dirigido, y ha hablado mucho sobre la historia. Como yo lo aclaro, eres un estudioso de la historia, no eres un Historiador. historiador, Sí, eres un escritor. Entonces, lo interesante es cómo alguien como tú ve el momento actual, pero en el contexto histórico. claro, claro, claro. Y no como un historiador, porque los historiadores son bien rígidos, y tú sabes, o a veces pueden ser muy dogmáticos. O muy dogmáticos, sí, muy ¿No? dogmáticos. Y tú eres, pues tú eres un alma libre, como se ven tus obras. Pues A ver, sí, ya. yo quiero rápidamente, referir rápidamente lo que tú has hecho, porque creo que es muy importante, porque en este país, la gente que hace lo que tú haces, desafortunadamente, no tiene el gran cartel, tiene más cartel un ignorante que apenas sepa hablar, pero que tenga una gracia en el mundo del espectáculo, del deporte, que alguien que dedica toda su vida al estudio y a otras cosas. Que lo peor es que en esta administración, aparentemente la gente como tú o como yo, somos como los enemigos del pueblo, ¿no? No somos parte de ese pueblo bueno y sabio y yo lo entiendo porque los populistas tienen que crear un enemigo de las grandes mayorías, pero eso lo hablaremos después. A ver, Carlos Pascual estudió literatura en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero también estudiaste ópera en el Conservatorio Nacional y en el Sí, sí, INBA. fui cantante de ópera, fui cantante de ópera. Ve, ve. Has hecho, bueno, de la que hablamos hace rato, ¿no? ¿Cómo se llamó la obra? Ya se me fue la onda. Bueno, esa que tuvo muchísimo éxito fue La Marta del Zorro. Esa, bueno, Estoy en la marca del hablando zorro. de 16 años. Escribiste La Insurgenta sobre Leona Vicario, que es el La año de Leona novela. Vicario. Y también en ese año yo te entrevisté sobre esa novela, cuando a nadie se le ocurría que había que ser el año de Leonora Vicario. Exactamente. Bueno, pues sí, claro. Bueno, tú me has entrevistado para todos mis libros, cosa que te lo voy a agradecer Para infinitamente nada. siempre. Para nada. ¿Tú Siempre descubriste o tenemos una redescubriste a cita. Leona Vicario? Mira, te voy a platicar cómo fue la génesis de La Insurgenta. A ver. En el 2008, el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, me llamó y me dijo, oye, Carlos, pues estamos ya a 2 minutos del bicentenario. ¿Qué podemos hacer? Entonces empezamos a pelotear una serie de ideas. Se convocó a un grupo de historiadores, de estos grandes historiadores del Parnaso, de la historiografía, y entonces se proponían cosas como debates, y yo lo que le comenté a Leopoldo, le dije, yo creo que la gente quiere ver una muy buena serie dramática, es decir, quiere ver a sus personajes ya conocidos y a los que no son tan conocidos para darles una refrescada, ¿no? ¿No? Entonces, así es como surge la idea de hacer estas series históricas. Claro, cuando ya se hizo una realidad, pues nos odiaron al interior de Televisa porque eran carísimas. Pretendíamos hacer entre 2008 y 2009, en el 2008 filmar la serie sobre la independencia y en el 2009 filmar la serie sobre la revolución. No se pudo, tuvimos que filmar entre 2008 y 2009 la independencia, que se llamó Gritos de Muerte y Libertad, en el 2010 al 2011 se filmó El Encanto del Águila sobre la revolución. La diferencia entre ambas series es muy grande. Naturalmente, tú sabes cómo es este asunto. Es error y aprendizaje, Claro, ensayo y error. Entonces, claro. yo considero que El Encanto del Águila es una mucho mejor serie que Gritos de Muerte y Libertad. Tan es así que tuvo mucho mayor reconocimiento, no solamente entre el público, sino también a nivel internacional. Ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y el Premio Ondas de Iberoamérica, Mejor Serie Dramática, se Claro. tradujo a varios idiomas, en fin, fue una serie muy, muy, muy interesante esta del Encanto del Águila. Y había naturalmente un capítulo sobre Leona Vicario. Pero bueno, tú sabes que los tiempos de televisión son muy crueles, son muy acortados, son los bloques de 8 minutos Y más cuando hay tacañez, y más cuando hay, cuando hay porque falta, las falta de series de tiempo. Televisa, la verdad, cómo dejan que desear, cómo se ve que es un presupuesto magro y que creen que el público no se da cuenta. Y que no se dan cuenta. Pero bueno, Claro que nos bien, damos cuenta. claro. Bueno, con El Encanto del Águila,
ahí a contradecirte. Sí, el presupuesto fue muy buen presupuesto. Qué bueno. Tan es así, insisto, que se presentó la serie, se transmitió en Europa y con muy buenos resultados. Pero iba yo a Leona Vicario, escribí el guión, me enamoré de Leona Vicario, porque bueno, es un personaje fantástico, ¿no? Leona Vicario lo hizo mi adorada Cecilia Suárez. Y se me quedó en el tintero, definitivamente se quedó en el tintero Leona Vicario. Y dije, no, a ver, Leona Vicario necesita un desarrollo infinitamente mayor que naturalmente no me lo va a dar la pantalla, ni televisiva ni cinematográfica. Obviamente acudí a las fuentes que se habían encargado de Leona Vicario y decidí escribir esta obra, esta novela. Estaba yo escribiéndola, iba a más de la mitad, una cosa así, cuando una amiga me dijo, ¿ya viste que Grijalvo convocó a un premio de novela histórica? Es el premio Grijalvo de novela, pero edición bicentenario. Dije, bueno, pues si acabo, la mando, y si no, pues no, porque eso también de estar escribiendo ahí a la carrera para ya alcanzar la fecha del concurso, pues nunca me ha gustado. Entonces, pero sí terminé, recuerdo que fui a entregarla, la convocatoria terminaba el viernes a las 2 de la tarde y yo me presenté en Random House el viernes a la 1 de la tarde. Bien, mientras dos fueran las 2 con 1 minuto, estabas en tiempo. Exactamente, yo entregué a tiempo y dije, pues ahí se quedan. Y después, ya tal poco tiempo, me habló el editor, mi querido Andrés Ramírez, y ya me dio la feliz noticia y ¡pum! Se convirtió en un éxito sorprendente. Leona Vicario ha alcanzado ya 40,000 ejemplares, no se ha dejado de vender, pasó a ediciones de bolsillo. Después la doctora Enriqueta Cabrera, entonces directora de Canal 11, me llamó para pedirme que hiciera una adaptación a hacer una miniserie. Escribí una miniserie de 4 capítulos sobre la insurgenta. Y bueno, ahora que se celebró este año como el año de Leona Vicario, pues se conjuntaban muchas cosas muy afortunadas, tanto como los 10 años de la publicación de la novela y del premio. Entonces, Penguin Random House decidió hacer una edición conmemorativa de los 10 años de la Insurgenta, que tendría que haber salido en septiembre, pero anda por ahí un bicho que nos ha pasado a fastidiar la vida a todo mundo, y se cancelaron las ferias del libro, se cayeron publicaciones, entonces esa edición Se conmemorativa cerraron las saldrá. librerías, que es peor todavía. No, bueno, claro. Entonces, No volverán a abrir nunca. la edición, no, ya se están abriendo las Sí, librerías. pero otras ya no van a poder abrir porque quebraron las chicas, las que no eran de un gran Sí, capital. las que no son consorcios, ¿no? Las que no tienen... Es muy triste, Sí. la verdad. No, es que es muy triste lo que está pasando en el mundo entero. Es terrible. Mira, me acabo de enterar, ya que hablamos, se me señalaste que era yo cantante de ópera. Sí, ya dejé la ópera, pero la ópera está a mi lado siempre. Creo que tengo más discos que libros. Pero me acabo de enterar que mi soprano predilecta, Ana Netrebko, la grandísima Ana Netrebko, Sí, claro. está hospitalizada con COVID, con neumonía, porque Putin se puso muy de las de acá. Ya sabes que en su país no hay COVID Ya no, y además tienen una vacuna que nadie sabe realmente qué tan buena ya es. tiene la vacuna, Aquí nos la entonces quieren enjaretar a los mexicanos y el gobierno feliz de la vida con tal de presumir. ¿Ya tenemos vacuna? Es rusa, no importa. creo que ya se vacunó al primer mexicano. Acabo de leer, nada más que no leí Pues la nota. yo he estado sugiriendo que los que se presten voluntarios sean el presidente, su gabinete, los gobernadores, que den el ejemplo, ¿no? Con la vacuna rusa. Digo, Pues de que den el ejemplo, y así lo hizo el virrey Iturrigaray, ya que estamos hablando de historia. En 1780 y tantos se creó la vacuna contra la tifoidea. claro. Hubo una epidemia de tifoidea muy grande en la entonces Nueva España y nadie se quería vacunar. No es que fueran antivacunas, es que era una cosa muy nueva eso de la No vacuna. sabían. No lo sabían, y el señor salió con su hijo, con su esposa, a lo que entonces, bueno, lo que ahora llamamos Zócalo,
y delante de la población se arremangó y lo inyectaron a él, a su familia y a su hijo. El hijo tenía tifoidea y se salvaron y entonces así empezó la vacunación. Dando el La vacunación en ejemplo. México. Es un ejemplo extraordinario, ¿no? Ay, Es un ejemplo ojalá que... lo siguiera. Ah, no, lo que pasa es que el virrey era un conservador, no, pues no vale. A ver una cosa, la Netrebko está enferma y es gordita, porque ella era muy Sí, guapa, hombre, hombre, tuvo un bebé y creo que tuvo un bebé y aumentó ya mucho. sabes que tienen un bebé las mujeres y su cuerpo cambia y todas las cuestiones hormonales. Ha subido de peso, sigue Y la siendo han criticado guaperra. mucho, como por qué subió de peso, pues porque tuvo un bebé, Pues porque tuvo ya, un bebé, ya no ¿cómo por quiso qué? Porque tiene bajar, o porque está 42 años, gorda, pues ¿por o qué va porque a le tener? gusta el pastel, ¿qué importa? Pero sigue teniendo la gran voz. Ah, no, yo la sigo en Facebook, claro, no es que la conozca, pero yo la sigo en Facebook. Todas las fotos que sube son en la cocina, está cocinando algo, entonces está feliz cocinándole a su marido, un armenio horroroso que se fue a conseguir y está muy contenta con su niño. Bueno, pues Ella ha Ana hecho muy buena Netrebko pareja está operística con Ramón Vargas, el mexicano. con Rolando Villazón, Pero también con Ramón Vargas con hay dos Ramón Vargas, grabaciones, claro. ay, fíjate, Netrebko y Ramón Vargas. y Ramón Yo, Vargas. yo la llevo muy bien con Ramón y siempre le digo, ¿qué tal es la Netrebko? Me dice, fabulosa, ya sabes. Es, la Netrebko es, digo, no lo digo por decir, pero es la nueva María Callas. ¿En qué sentido? En que es absoluta, o sea, es una soprano absoluta, que lo mismo canta Mozart que Wagner, y ya está por entrar la Turandot. Su rango es inmenso, con una belleza de voz infinitamente mayor a la de María Callas inclusive, y sobre todo es una extraordinaria actriz. Bueno, pues Ana Netrebko está con neumonía, lleva 5 días internada, Que la salga bien de... porque Putin ordenó que se abrieran todos los teatros, y esto fue en San Petersburgo, en la ópera de San Petersburgo, hicieron no recuerdo qué ópera, y primero cayó el barítono, y luego cayó un tenor, y la tercera Sí. fue Ana No están Netrebko. cantando uno enfrente del otro, pasándose Pues todos los están días. echando saliva, imagínate. Qué locura. Oye, ¿por qué es tan fascinante Leona Vicario? Cuando la verdad es que nunca nadie la peló. La heroína de este país era Josefa Ortiz de Domínguez, porque le avisó al marido, ay, mira, y que el esto viene, y ahí vienen por ti. Pero, y la gente ignoró durante casi 200 años a Leona Vicario, y su marido era como que el gran héroe, cuando yo creo que ella tuvo más aventuras y se la rifó más que el marido, ¿no? Sí, sin duda alguna, mira, durante muchos años fue la esposa de Andrés Quintana Roo. Así se refería el público a Leona Vicario, la esposa de Andrés Quintana Roo. Pero en vida, a Andrés Quintana Roo le decían el esposo de Leona Vicario Claro, y lo acusaban de esconderse detrás de las faldas de la mujer, porque era una ¿cierto? mujer con un carácter increíble. Yo pienso que es muy sencillo, sencillo y complejo. El por qué la figura de Leona Vicario no tuvo hasta estos momentos un raigambre tan extraordinario. A pesar de que ha sido la única mujer en México que ha recibido funerales de Estado, a pesar de que es la madre de la patria, a pesar de que es benemérita de la patria y a pesar de que es la única mujer que está enterrada en el Ángel de la Independencia, que no es un monumento, es un mausoleo porque está lleno de huesos, ¿no? Claro, es un panteoncito. Es un panteoncito. Para que lo Pero piense la gente, la próxima es que lo pintarrajee y para que lo piense nuestro gobierno, para que le ponga un poco más de presupuesto, porque no sé si tú has entrado a veces, te encuentras la cubeta con las jergas a un ladito ahí, porque no se les ha ocurrido que tal les deberían construir un lugarcito, un mueblecito un para... lugarcito, un estantito para la cubeta. No es muy ofensivo, ¿no? A la hora de la hora, ¿no? Pero bueno. Mira, la historia en general, la historia del mundo, pero bueno, nos estamos refiriendo a México, es una historia muy anecdótica, Eduardo. Nos Bueno. gustan las anécdotas. Nos gusta el pípila con su piedra, con una antorchita que parecería un cerillito quemando una puerta de roble gigantesca. ¿Nos gustan Eh, las anécdotas o nos gustan los mitos? Mitos y anécdotas. Mitos y anécdotas porque son mucho más fáciles de recrear, porque son mucho más fáciles de pensar. Y como somos un pueblo muy melodramático, nos encantan los mártires, nos encantan los fusilados, nos encantan los torturados. Y Leona Vicario, no, Leona Vicario murió en su casa, le tomaba la mano su marido y sus hijas y se le hizo un funeral fastuoso
y además cometió el gravísimo error de morir bajo la presidencia, en una de las muchas presidencias de Antonio López de Santa Anna, de quien eran muy buenos amigos. Y si Santa Anna cae en el lado malo de la historia, esta de blanco y negro que tenemos, pues quedó un poquito relegada. Pero independientemente de esto, la razón es esta, desde mi punto de vista. Leona Vicario es una mujer de ideas, es una mujer intelectual, es una mujer que escribía, es una mujer que pensaba. ¿Y qué En nos una época donde no dejaban que las mujeres se donde no dedicaran. dejaban? Entonces, ¿qué es lo que sabemos de Leona Vicario? Que era la mujer de Quintana Roo, que salió escapando y parió a su primera hija en una cueva, a Genoveva, un 3 de enero, el día que yo nací. Mira, Sí, sí, somos del mismo día. ¿Qué más sabemos de Leona Vicario? Pues que era muy bragada y que le dio dinero a los insurgentes. Eso es lo que sabemos, pero la función social, ya no histórica, la función social de Leona Vicario, a partir de la independencia hasta su muerte en 1842, fue de ser la gran ideóloga, mira. ideóloga de esta primera república liberal. Y eso no es poca cosa. Porque la gente se olvida que Santana también fue liberal. Por Santana fue de supuesto, todo. Santana brincaba según le convenía, como buen político, ¿verdad? como buen Soy esto, hoy político. soy aquello. Ya se apestaron los liberales, pues soy conservador. Pero que fue un héroe de la independencia, lo fue, y aunque no quieren aceptarlo, Es un héroe de la patria, es los un héroe de la liberales de patria. hoy, que es muy fácil decir soy liberal cuando en su vida se han echado un tiro con nadie, ¿verdad? Um, y Santana fue un verdadero héroe de la independencia nacional, aunque ya Un después, gran bueno, héroe. igual que Díaz fue un héroe de un momento en la guerra de la Reforma y la intervención francesa, ¿no? Así Pero es. en este país es lo que hiciste al final, borra toda acción que hayas hecho durante Así es. toda tu vida. Es como haber sido un santo y un día te vas a pecar y te da un infarto cuando ya sabes que en el chacachaca te vas al infierno. Híjole, qué mala onda, ¿no? El santo putañero. Así es como se juzgan a nuestros héroes o no héroes. Así Digo, es. ya hay Así es. calles en honor de López Portillo y de Echeverría y de No, todos estos fascinerosos, Salinas, etcétera, y gente que dio, o sea, Santana dio la pierna, ¿no? Y otros dieron la vida, ni quien se acuerde de ellos. Bueno, la historia es así, tú lo sabes. así es la historia. Así es la historia. Mira, a la caída del virreinato, es decir, cuando empieza la vida republicana, tú sabes que surge, como hasta ahora lo tenemos, desde el gobierno de los preliberales, llamémosle así, y de los liberales y sobre todo los revolucionarios, un anticlericalismo muy fuerte. Una defensa enorme del Estado laico que yo defiendo y aplaudo y También, claro. yo, Benito Juárez para mí es Benito Juárez. Para mí es el mejor presidente que ha tenido México en su Pues es el historia. mejor presidente que Que ha tenido. realmente no gobernó mucho, pero No pudo gobernar mucho, mantuvo desgraciadamente, la se la integridad de pasó la nación y es lo que la apagando gente se lo incendios. olvida. Sí. Eso es claro, eso es lo importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que venimos de 300 años de una tradición católica muy conservadora, donde tenemos toda una cosmogonía de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los santos, las vírgenes, los mártires. La Virgen de Entonces, Guadalupe. la Virgen de Guadalupe. Entonces, había que suplir en el imaginario popular todas esas presencias religiosas y cambiarlas por nuevos santos y por nuevos mártires. Claro, yo lo Miguel entiendo. Hidalgo es Jesucristo. Miguel Hidalgo es un hombre que se sacrificó por nosotros, que somos libres, nada más falta que lo pongan ahí crucificado, ¿no? Morelos es el gran mártir. Entonces nos llenamos de santones, de papas y de una nueva religión. Y entonces ahí es donde se vuelve absolutamente maniqueo el asunto. Sí, es terrible. Porque la religión es bueno y malo, punto. O te vas al cielo o te vas al infierno. Y lamentablemente en nuestra historia ¿Ya patria, cancelaron el purgatorio? pues, ¿quién estará en el purgatorio tú? Los que, no, los que tenían que ir a seguir expiando sus culpas antes de que les abrieran las puertas de la gloria. No, Claro. pero el purgatorio nos lo quitó Juan Pablo II. Ya Francamente, lo qué sé. gacho, porque Qué uno gacho. crece con la edad del purgatorio, donde están ahí los niñitos bailando y de repente con un No, plumón. ese era limbo.
Ah, no, eso es lo mismo, tú. No, el limbo es a donde iban las almas buenas que no habían conocido el bautizo. Todos los filósofos griegos, Los ahí está, ahí griegos, tienen los Aristóteles patriarcas y todo. hebreos, todos estaban en el limbo. Bueno, en fin, son En parte de la fin, mitología, ¿no? es parte de la mitología, pero entonces en eso se ha convertido la historia en México, Mitológica. en una mitología donde somos héroes o villanos, buenos o malos. No me vas a decir a mí que Lucas Alamán no es una de las grandes figuras de este ¿No es? Claro país. que sí. Tendríamos que tener avenidas, no una callecita ahí, Furris, no sé dónde, de Lucas Alamán. Es un Sí. hombre que hizo por la economía de este país lo que no hicieron muchísimos políticos ni revolucionarios. Y ahora se burlan de él, pues el primer liberal de la nación se burla de él. ¿Qué dijo el presidente? Dijo algo como, bueno, pues sí, que era bueno, pero lo malo es que era conservador. Ya, ya, Bueno, mira, yo la creo que verdad ya no le hago mucho caso cuando se pone a dar esas cosas, la verdad. Porque es pues es que no tanta hay que hacer caso repetición a eso. que te vuelves insensible ante tanta repetición de lo mismo, de lo mismo. Vamos al tercer año de gobierno y los culpables de todo siguen siendo los que se fueron hace casi 3 años. Entonces llega un momento donde dices, bueno, sí, a ver si hice algo nuevo, ¿no? Bueno, a ver, pero ¿cuál es el juego de la política, Eduardo? O te lo voy a tener que explicar a ti. Pues no. Imagínate si eres el máster. El juego de la política es ese. Y yo voy a declarar aquí delante de tu auditorio que yo voté por el PGE y a mí me cae bien Andrés Manuel y yo veo bien muchas cosas y veo mal otras cosas. A mí, yo veo bien muchas cosas, su agenda en bien de la gente que no tiene, Claro. su Y me apoyo a pasa, los y me pobres. pasa que me crucifican cada vez que lo critico, Mira, yo ¿no? cuando lo critico quedo mal y cuando digo que está haciendo algo bien, quedo mal. Exactamente. No Porque, a quedo ver, bien. vamos resumiendo, fíjate qué padre hemos ido resumiendo nuestra cuestión religiosa política. El gobierno de López Obrador y en la misma figura de López Obrador se han convertido ya en un objeto de dogma. Ya no es de que si lo entiendes, lo respetas, estás con él, lo razonas, es conveniente, es creo o no creo en López Obrador. O sea, que Creo eres un que es un gran personaje de presidente, culto. creo que es un malvado, creo que va a destruir al país, creo que lo va a salvar. Entonces, en el momento en que entre el dogma en la vida, y sobre todo en la vida política, ahí se acaba todo, ¿ves? Porque el dogma es la falta de razón, el dogma es la irracionalidad. Si quieres estar en mi club, tienes que creer que la Virgen era virgen cuando para concebir a Jesús. Ah, que no creo, fuera, no eres de mi club. Claro. Entonces, si no crees que López Obrador es el salvador de la patria, el más grande presidente que tenemos, el gran liberal, entonces ya no estás en mi club de seguidores de AMLO. Y fíjate que esta idealización que se puede hacer de un líder político como es Andrés Manuel López Obrador, explica en gran medida que las encuestas digan que está reprobado en su manejo de la economía, su manejo de la pandemia, su manejo de la seguridad, pero él no está reprobado. Es muy curioso. La gente lo Es reprueba que la mayoría de la gente dice que ha hecho mal las cosas, pero la mayoría de la gente dice que va bien. O sea, hay una separación entre la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de él. sí, Fíjate qué curioso. es Lo muy que curioso. tú lo acabas de explicar es ya como San Andrés Manuel, él no puede fallar, fallan los demás, Exacto. él tiene buenas intenciones, él es bueno, él es honesto, él es todo, y los demás son los que no lo dejan hacer, o la circunstancia, o Dios mandó la pandemia, o quién sabe qué, pero sí hay una diferencia y eso puede explicarlo. Tú le acabas de dar al clavo, se vuelve como un ser mesiánico. Es que es mesiánico, sin llegar al sentido peyorativo que le dio el doctor Krause, ¿no? Del Sí, Mesías Mesías tropical. tropicales fue el Kraus. Ahora, es una buena definición, ¿eh? Yo la Ah, no, es acepto. buenísima y así le está costando. Pero mira, Pero pero mira, Krause, realmente ¿qué le ha costado a Krause? Que el presidente lo no le ha critique. costado nada. A Nada. ver, ¿Qué le ha por costado a Dios, Aguilar Camín? Nada. Aguilar Camín es archimillonario. por Fue el intelectual de supuesto, Salinas. A ver, pues digo, que los critique. ¿Qué le ha costado a el Reforma? Nada. O al Universal. absolutamente Hasta nada. más lectores tienen. Mira, lo que es paradójico
es, por ejemplo, el desplegado que sacan hoy 600 y Ay, pico de intelectuales, ay, Dios. que yo, bueno, pues seré muy ignorante, pero más de la mitad no los conozco. Claro, también hay gente de ciencia y tecnología que no es mi mundo y soy Yo en muy mi comentario es ignorante. que había mucha gente que participó en los gobiernos de Salinas y de Cedillo. Que ahí Pues están vamos, firmando porque se va a acabar la libertad de expresión ajá, en un folleto publicado en todos los periódicos del país, que con se qué ha dado a lana. conocer en todos los canales, en todas las redes sociales. ¿Dónde carajos está la restricción de la libertad de prensa en este Mira, país? Es lo que yo mira, quisiera mi preguntar. comentario de hoy fue, yo empecé en estas lides en el año 82. Uh -huh. Tuve problemas con el gobierno de Miguel de la Madrid, con el de Salinas, con el de Cedillo. No tuve problemas ninguno con el de Fox. Uh -huh. Tuve muchos problemas con el de Felipe Calderón ¿Quién no? y tuve muchas presiones con el de Enrique Peña Nieto. Uh -huh. Y en lo que va de este gobierno, ni la más mínima presión. Y vaya, el primer año me la pasé suave porque dije, le voy a dar la oportunidad, el beneficio la duda, Andrés Manuel, a Una quien vez lo platicamos tú y yo. sí. Y ¿Qué posición tienes? Pues es el beneficio de la duda. en el año 97, cuando el PRD empezó a arrasar, yo dije, es el político más brillante que tiene México actualmente. Dijeron, ¿qué le ves? No sabe ni hablar. Es que la gente no analiza lo que es un político brillante, ¿no? Claro. Y dije, este cuate va a llegar muy lejos. Yo no creo que ganó el 2006, creo que la perdió. Claro que metieron, manipularon, todo el mundo manipula en una elección, no seamos ingenuos. Creo que no ganó tampoco el 2012 y creo que arrasó en el 2018. Pero que Sí. es un político brillante, lo es. Lo es. Es el político más político, y fíjate qué comparación tan odiosa le voy a hacer, pero creo que desde Salinas de Gortari no tenemos un político tan sagaz, Cierto. tan inteligente, es que mide milímetro a milímetro sus palabras y sus acciones. Es muy Todo. impresionante verlo accionar. Todo lo tiene estudiado. Yo ayer comentaba al aire, a ver, en el programa, o aquí, no sé, cuando hablan las mañaneras, Andrés Manuel se va despacito. Uh -huh. Es muy curioso, habla despacito, como que está dando una clase a la gente, pero cuando se va a sus giras y está puebleando, no habla despacito, No, habla de claro que corridito no. y trae muy bien su rollo. Entonces él se adapta según el público. Sí. Sí, Ahora, sí, sí. Sí. yo no le tengo animadversión, Uh -huh. tampoco le tengo cariño. Yo vi frecuentemente a Andrés Manuel entre los años 95 y 2000. Luego se enojó conmigo, ya no lo volví a ver. Bueno, tiene todo el derecho a verme o no a verme también, ¿no? Pero en este asunto en el que yo estoy, yo no guardo ninguna cosa personal. Claro que me enoja lo que han hecho con nuestro país estos políticos, lo han arruinado. Pero no es personal, es lo que la gente a veces le cuesta trabajo entender. Pero creo Entenderlo, que ya sí. le atinaste al clavo. ¿Por qué Andrés Manuel sigue siendo tan bien calificado? Sí, porque es un dogma. ¿Sí? Andrés Manuel es un dogma, punto. ¿Crees o no crees en Andrés Manuel? Entonces, en ese sentido, yo ya me dejé de pelear con mis hermanos, No con vale la mis pena, amistades. no vale la No vale pena. la pena, es de, no, pues, está bien, no crees, está perfecto, ¿no? Oiga, no será un problema del populismo, porque lo que tú acabas de decir, a Trump también lo pueden ver como un dogma a sus seguidores. Trump Ujú. puede mentir, puede decir Sí, que le sí, agarra, ya sabes que a una mujer, ja, 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 y puede decir en grabaciones de que él sabía que la epidemia era mortífera y siguen con él. y siguen. Y siguen igual con Bolsonaro, cuyo manejo de la pandemia ha sido más desastrosa que la de Fatal. México, y lo siguen queriendo. ¿Qué tienen estos líderes carismáticos que se vuelven mesiánicos? Todos tienen una cosa, son populistas, pero ¿qué otro ingrediente tú les ves que los haga tan atractivos para sus seguidores? Pues tú lo has dicho, me parece que carisma, me parece que le saben decir a la gente lo que la gente quiere escuchar. Eh, eh, por Dios, estas firmas para enjuiciar a los expresidentes es lo que la gente quiere escuchar, quiere hacer, los hacen partícipes de alguna manera de la historia. Ven y firma y participa de este momento histórico, que no van a servir para nada esas firmas, porque la ley no se somete a votación, la ley se ejerce y punto. Pero creo que es es eso, involucrar a la gente. Si tú piensas en una presidencia de Peña Nieto, donde estaba él
en su altar, donde lo tenían ahí separado completamente del pueblo, 80,000 guaruras, cuidándole el micrófono para que no dijera una estupidez más. No había un contacto, pero Andrés Manuel me parece que hace lo que la gente quiere ver ya en un político. Se sienta a comer en una fonda, se baja y saluda a la mamá del Chapo, y ya Además, sabe además que porque eso le va a gusta la ser comida de tema la de fonda, 15 ¿no? días. Además, no es ¿Cómo? todo, se le gusta la comida de la fonda, ¿a quién no? ¿A ¿Entiendes? quién no le gusta la comida en la fonda, no? Mira, creo que un detalle que ejemplifica lo que tú acabas de decir. El día de la toma de posesión, Ujú. él llegó en su Jetta, Sí, se bajó. Llegó Peña Nieto en un blindado y antes de que se bajara había 20 guaruras alrededor del sí, coche. sí. Guaruras que eran pagados por nosotros, miembros, que no hacían otra cosa que cuidarlo del qué bueno que desapareció Estado Mayor Presidencial. Sí, Ahí está el contraste. ahí Un está. presidente que parecía monarca Exacto. y un presidente pues, que parece como Como, cualquier como, mexicano como clase cualquier... mediero. Exactamente. Mira, yo alguna vez leí hace poco leí un análisis, me da mucha pena no recordar al autor, y ya después he visto que otros periodistas lo han retomado, en el sentido de que dicen que López Obrador es resultado de la misma clase dirigente que gobernó este país durante muchísimos años, donde hizo a un hombre clase mediero, que con trabajos terminó la universidad, que con trabajos mastica el inglés, si es que mastica algo de inglés, Para nada, y que no, y ¿qué es eso? Ellos dicen que mediocre, yo jamás no lo veo como un para mediocre, nada, para pero nada. es un producto de esta sociedad en donde tú ves un anuncio de un corporativo para que los jóvenes que están egresando de las universidades dicen, si eres de la UNAM ni te presentes, solamente queremos gente de la NAHUAC, del ITAM, de lo que sea. Y López Obrador es parte de esa gente que no tiene acceso a nada, porque es de la UNAM, porque es rojillo, porque habla G como de Tabasco, Pero porque... habla así, oye, él habla, mira, tú has leído El Quijote, imagino, Uh-huh. y él habla el español antiguo del siglo XVI, el dijistes, el Claro. hicistes, el escribistes, No, son pero además, terminaciones del castellano antiguo que no por eso son incorrectas, ¿eh? Pero en no, este país donde ha dominado el mestizo blanquito, el mestizo de blanquito repente ha llegado Calderón, pero eso se colaron, ¿no? Pero ha sido el mestizo, porque Calderón yo creo que es más mulato que mestizo, es ¿no? más mulato, sí. Entonces, pero pertenece ideológicamente a esta clase Sin mestiza duda. blanca, criolla, ¿no? Como Que ha Barack dominado, Obama, ¿no? Que le decían el coco porque era negro por fuera, pero blanco, blanco por dentro. correcto, Así son son, los que han sí. dominado. Y Andrés Manuel no pertenece a ese grupo. No, claro El que 90, no. el 90% de los mexicanos no pertenecen a ese grupo, aunque Son dentro de ese o grupo, somos como Andrés Manuel. en ese grupo puede haber muchos que no deben pertenecer, pero que creen que pertenecen. Bueno, naturalmente. No, pero además, mira, esta cuestión lingüística de léxico, tú mencionas al Quijote, una obra de hace cientos de años, pero en provincia todavía se habla así. Mira, Claro, mi padre tiene 86 años, mi padre es un hombre muy leído, muy culto, muchos de estos libros que hay atrás son de su biblioteca porque ya se está deshaciendo de sus cosas, y mi papá dice, comistes, claro. porque nació en Veracruz, porque creció en Campeche, y porque así se habla ahí. Y no es una falla lingüística, No, el español es tan válido si lo hablas como se habla generalmente en la zona donde vives y creciste. claro, es un, claro, es un anacronismo en todo caso, pero Hasta ahí. en Chiapas hablan de vos y de vosotros. Bueno, yo soy hijo de chapaneco y me considero chapaneco, voy muy seguido y mis parientes hablan de vos y de repente no les entiendo. Claro, Tienen estos localismos que la gente que viene del centro a decir, estos no saben hablar no español, saben hablar. porque el cine mexicano y todos los Claro, actores hablaban el español del centro. claro, es Una la... excepción, estaba el Piporro que hablaba como norteño, ¿no? Ese sí. Yo lo entrevisté, ya tengo una entrevista, era un ser encantador, pero la verdad es que ese es el español que culturalmente permeó por el cine y por Sí, la sí. radio. Naturalmente el altiplano, ¿no? Lo que llaman la soberbia del altiplano.
La soberbia del centro y del altiplano. Y que seguimos hablando de provincia, seguimos con la estupidez de saliendo de México, todo es Tultitlán, Cuautitlán, no sé Bueno, qué. a veces si hablas de, por ejemplo, que no te dé una enfermedad rara fuera de la Ciudad de México porque se aplica el dicho. Exactamente. Tristemente, Sí, es que tristemente, y esto es la historia de México, todo se centró en la capital del viejo imperio mexica, que fue realmente. la capital del virreinato, y aquí Así acabamos en seguimos. un lugar donde no debería ser una ciudad de este tamaño, pero aquí No, estamos. de ninguna manera, para nada. Pero bueno, ese Qué es el asunto. fascinante, ¿no? Es muy interesante, el fenómeno este es muy interesante y ya independientemente de filias y fobias, dogmas y creencias, me parece que estamos viviendo un momento sumamente interesante. A ver, dime. Lo que a mí me daría, no quiero usar la palabra miedo, pero sí resquemor o cuidado, es el surgimiento de la violencia. Ajá. Porque la violencia siempre se va provocando, la van provocando los grupos en choque. Siempre surge así y ahí sí estaría difícil, pero fuera de ahí, Eduardo, pues yo no veo nada que no haya pasado en este país en los últimos 400 años. Nada, nada. Conformidad de la gente, hambrunas, sequías. Mira, Carlos de Sigüenza y Góngora, contemporáneo de Sor Juana Inés de la Cruz, Gran. tiene un escrito que te deja la piel, la sangre helada, cuando dice, en este país, en este México, en donde todo está destinado a fenecer, en donde nada puede florecer y germinar, dices, coño, ¿qué es esto? Lo dice Carlos de Sigüenza y Góngora. Me parece que seguimos todavía con esa idea de que en México, cuando empezó la epidemia, no, bueno, pues a todo mundo le va a ir muy bien, pero aquí en México, que no estamos preparados, que no hay hospitales, que no hay médicos, que no hay dinero, no, nos va a ir es un malinchismo Pero y una... siempre ha sido igual México. Yo siempre doy la anécdota cuando yo era chico. Mi padre fue médico y me acuerdo que mi padre veía a sus pacientes privados en lo que fue el Hospital Francés en la Ajá, calle de Niños Héroes. Ya no existe. Y enfrente estaba el Sanatorio 2 del Seguro Social, donde mi padre también tenía pacientes. claro. Y yo me acuerdo que entrábamos al Hospital Francés y era así todo un edificio precioso de principios del siglo XX, techos altos, ya sabes, casi como estar en París, ¿no? Sí, sí, sí. Y te cruzabas la calle con mi papá, yo era un niño, y entrabas al Sanatorio 2 y decías, esto es como dantesco. La gente caminando, ya sabes, en sus pijamas, lo típico de las cubetas con las jergas ahí, Sí. desorden, la pared no estaba pintada, era el Seguro Social. Entonces, cae de nuevo. Mi padre me decía que en su época, te estoy hablando del principio de los 50, cuando inauguraban un hospital, vaciaban todo el equipo, el material, camas, todo, y a los médicos de un hospital se lo llevaban al hospital que estaba inaugurando el señor presidente, Claro, lo claro. inauguraba y decía, bueno, ya todos de regreso al hospital y agarran todos los muebles y para atrás. Ya se quedó el hospital vacío, a ver si algún día lo amueblaban. ¿Qué hay Bueno, de nuevo? A ver, esta es mi teoría, tú eres el que más sabe de esto, pero ahí te va mi teoría. Cuando llegan los españoles, llegan a un país fuertemente dividido, sojuzgado por una potencia central, pero había otras zonas que los aztecas no habían podido entrar, pero todos estaban todos contra todos. todos contra todos. Pero los españoles venían también de un país altamente dividido, donde habían estado bajo la bota árabe durante 800 años, donde corren los árabes, corren los judíos, pero muchos se convierten al cristianismo con tal de quedarse ahí y siguen los castellanos contra los de la Mancha, todos peleados, igual que hoy en España, ¿eh? Igual que hoy, siguen los reinos, el separatismo, el Igual. nacionalismo Entonces, se quedan exacerbado. aquí en el virreinato de la Nueva España. Ujú. Pero durante esa época también estaban peleando todos. Y cuando llega el momento de la independencia, no todos los mexicanos de aquella época, eran más bien los novohispanos, estaban de acuerdo con la Por independencia. supuesto que no, claro que Bueno, no. ganan estos por cansancio del imperio español que ya no quería, ya no podía, y ganan estos por cansancio. Bien. Ujú. Entonces empiezan a pelear que los yorquinos contra los escoceses, contra los... A ver quién tenía más y quién se queda con el poder. Y Sí. después se pelean estos y empiezan que los republicanos, que los centralistas, que los monarquistas, que los liberales, que los conservadores. Y es la historia de nunca acabar, que ahora
después de la dictadura, de la paz priista que disque homogeneizó al país, que no lo hizo, ahora tenemos otra vez, estamos regresando a nuestra esencia, la que decía Góngora. Exactamente. Es mi teoría, ¿eh? No, exactamente. Y hay movimientos quizá muy embrionarios, pero hay movimientos separatistas en nuestro país, Claro. como los hay muchos en Estados Unidos, ¿eh? Pero me parece que esa es la historia de la conformación, a veces irreal, a veces ficticia de un país. ¿Qué tiene que ver un yucateco con un sonorense? Nada. Carlos Fuentes decía, y decía con toda la razón, que la Revolución Mexicana, si sirvió para algo, fue para que los mexicanos nos viéramos unos a otros. Fue para que un general sonorense como Salvador Alvarado fuese a gobernar Yucatán. Fue para que un militar michoacano gobernara, en fin. Y me parece que hasta hace apenas 100 años, que no es nada en la historia, Nada. hasta apenas 100 años empezamos a decir, ese es mexicano, este es más o menos como yo, este se parece a mí. Pero a la primera mecha que se enciende, como dice ese sabio dicho matrimonial, cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la casa. Bueno, pues lo mismo una nación, ¿no? Cuando están los problemas, cuando está la economía quebrada, cuando hay una pandemia y todo, cada quien quiere jalar para su lado. Y ahí está, el norte se quiere dividir. Se quieren ir los regios, se quieren ir los chihuahuenses, se quieren ir todo. Obviamente no todos, tendrán que hacer una encuesta para ver quién quiere hacer ese Brexit. Pero que no lo haga Morena, pues ya sabes cómo son las de Morena. Pero, entonces, a ver, esa es la manera en que, por eso concordamos, me parece tú y yo, en que estamos viviendo un momento interesantísimo. Ah, claro. Y hay que ver muy de cerca, inclusive con humor. Oye, por Dios, Eduardo, la noticia de hoy del tumor, que Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri, que ganó 2.8% en la elección de un presidente, que más que nada es para reírse de él. Es para reírse de él, que es un ecologista que va a las corridas de toros, que anuncie el todos unidos contra Morena, el tumor. Eso demuestra que, ¿quién va a votar por un tumor, por favor? Pero hay que ser imbécil realmente para ponerle tumor a un grupo político, ¿no? Que busca una hegemonía. Es de risa loca. Es de risa loca. Es de risa loca. Pero la ausencia de líderes convierte a alguien como Cuadri, que es un político mediocre, un ambientalista destacado, que como tú lo dijiste, es muy ambientalista y ve a las corridas de toros, lo cual es una contradicción absoluta. Un mediocre político se convierte en un líder político. Ya es un vocero. Es un vocero de un grupo es que tú ves los que están en estos grupos. Yo he tenido problemas con la gente que le va a Futuro 21, porque yo digo, a ver, Futuro 21, son una bola de expriistas, experredistas, que tuvieron su oportunidad en un momento dado de cambiar el país porque ocuparon cargos públicos importantísimos y lo dejaron igual o peor de como lo encontraron. Sí, claro. Por favor. Y yo respeto mucho a los secretarios que acaban de hacer su carta y seguramente tienen razón, pero lo que no tienen es calidad moral. No tienen calidad moral. No lo hicieron. Tampoco tiene calidad el que les contestó y los mandó por un pito, ¿no? Pero... No, y se enojaron con Gatell, por cómo contestó Gatell, pero yo hubiera hecho lo mismo que Gatell, quien ya está actuando más como político y como científico, obviamente, y le responde a su jefe, no a una necesidad, ¿no? Eso me queda claro. Él tiene el apoyo de Dios, y si tiene a Dios, ¿para qué quiere a los santos? Exactamente, pero no le falta razón. Nosotros podemos acabar con la epidemia en 8 días. Señores, por favor, no me lo digan a mí. Vayan a la ONU y salven al mundo y gánense el Nobel de Medicina. A ver, ¿por qué cuando todos ellos fueron secretarios de salud, no hicieron nada para mejorar la calidad del sistema de salud de México? ¿Por qué dejaron que el Seguro Social siguiera como seguía? Que el sector de la Secretaría de Salud se fuera a la porra, porque no había médicos. ¿Por qué no empujaron que hubiera más especialistas? ¿Por qué no pelearon para que los médicos, las enfermeras, los trabajadores de intendencia, el sector salud ganaran más, se pudieran preparar más? No hicieron nada
y te puedo apostar que la mayoría son muy ricos. Ah, pero por supuesto, eso me queda claro, por Dios. Mira, yo al final del sexenio de Calderón era director de contenidos de una empresa de publicidad, una casa productora muy importante. Se pueden Y dar nombres, ¿eh? No hay bronca. bueno, ya no existe actualmente, es el mall. Y Fíjate cómo la quebraste tú. yo no la quebré. Y se hizo un programa muy ambicioso que esta empresa ganó el contrato del gobierno de Calderón para hacer 100 spots de obra pública para despedirse Calderón con bombo y platillo. Eran 20 spots de salud, 20 de obra pública, 20 de, ya sabes, ¿no? De cultura, en fin. No sabes cómo sufrimos. Yo era el coordinador se hicieron 5 o 6 equipos de producción, yo era el coordinador de los guionistas, entonces se hicieron 6 equipos que se iban a Chiapas, que se iban a Chihuahua, porque ahí estaba la clínica no sé qué, y nos hablaban a la oficina y nos decían, hay murciélagos, aquí está todo abandonado, ¿qué filmamos? Entonces el representante tenía que hablar con la representante del gobierno, de nombre muy indigno de recordar, y decía, pues váyanse a la no sé qué. No nos mandaba a la chingada, sino que váyanse a no sé qué clínica y tómenla como... No, una vergüenza, una vergüenza. Qué pena lo que han hecho con este país, esta caterva de criminales. Pero yo Criminales. creo que fue prácticamente un 40% de las obras públicas, gimnasios, hospitales, clínicas, escuelas, que estaban hechas una porquería, que estaban abandonadas, que estaban destrozadas, que no existían. No sabes el lío en el que metieron a esta casa productora. ¿Y qué tal la lana que cobraron para construirlas y decir que estaban concluidas, no? Por Bueno, eso pero yo estoy a favor de que se investiguen a los expresidentes, yo por supuesto que los pero no con esta consulta que es una palerada eso es, te digo. Pero por política. eso, ok, pero la gente se está sintiendo parte del jurado. Están siendo el jurado calificador al ir a firmar, ¿no? Bueno, pero la verdad es que no solamente deberían ser los expresidentes, deberían ser los exgobernadores, deberían ser los Naturalmente, miembros de los gabinetes de todos, expresidentes, exgobernadores, deberían todos. ser los presidentes municipales. La clase política en conjunto debería ser investigada en este país Sí. porque muchos de ellos demuestran tener una riqueza que no se justifica si piensas en los cargos que tuvieron. Mira, yo no te acuerdas que hubo un presidente de la Suprema Corte de Justicia, creo que ya murió, que se llama Carlos del Río, Ujú. creo que así se llamaba. El señor, cuando era presidente de la Suprema Corte, era dueño de una casa de 4 pisos de altura en Bosques de las Lomas. Y Oh, nunca había trabajado fuera del Poder Judicial. pues ahí está. Y así muchos, ¿eh? Así muchos. Y muchos Mira, de Morena actualmente que hicieron sus negocios cuando eran del PRD. Por favor. bueno, acuérdate que es el famosísimo Red Set, que es el juego de palabras de Jet Set con el Red Set. Bueno, pues todos, muchos de izquierda tienen sus mansiones de campo en Whisky Lucan y es el Red Bueno, Set. la secretaria de la Contralora tiene una casa en Miami. Así Y es, la, y así la, es. y la expresidenta de Morena, Jacob, creo que también tiene una casa en Estados Unidos, lo cual Mira, no está mal, pero dices de dónde. Yo de entiendo acuerdo. que Jacob fue empresaria y todo, pero la señora funcionaria, ella funcionaria, su marido maestro en la UNAM, para tener una casa en Estados Unidos, perdón, ya se me está olvidando, se la regalaron los papás del gringo este. Sí, claro, Bueno, seguramente. es que es una sinvergüenzada. Mira, cuando estaba en campaña y que sigue en campaña López Obrador, su cantaleta llegaba a caer gorda porque todo se reducía a la lucha contra la corrupción, ¿no? Pero al paso de bueno, obviamente no es que hayamos nacido cuando él subió a la presidencia, pero con todo lo que se está abriendo finalmente o que ya se sabía, pero se está abriendo, no sé si vaya a haber justicia, ¿eh? Yo No sé si tampoco. vaya a haber impunidad, no sé. Bueno, Eh, ya no habla del señor Lozoya desde que salió el video con su hermano Pío Pío, ¿eh? ya no habla de los hoyos, por ejemplo, ok. Pero si te das cuenta, el gran cáncer de este país es la corrupción. De ahí viene todo lo malo De de este. ahí viene todo. Entonces sí entiendo que llegue una persona y que diga corrupción, 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 corrupción,
pues yo quiero votar por este señor porque... Ahora, lo que sería importante es que no diga que va a acabar con ella, porque no hay país que haya acabado del todo con ella. No un Lo que solo sí es país en que el mundo. la voy a reducir hasta donde yo pueda en los años de gobierno. Voy a Y esperemos combatirla, dejar las sí, bases institucionales para que el que venga, sea el que sea, ya esté sí, obligado por ley a seguir combatiendo la corrupción, porque ahorita más que nada parece una cruzada personal y no exacto. institucional. Mira, estamos viviendo una época muy similar, es un periodo que no se estudia, que la gente lo tiene muy, muy olvidado, que son los sexenios de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. Uh -huh. Tú sabes que Miguel Alemán se considera uno de los más corruptos que hay, ¿no? Uno de También los 10 hombres más ricos del mundo es cuando uno de dejó los la 10 presidencia. hombres más ricos del mundo. Bueno, cuando sube al poder Adolfo Ruiz Cortines, ¿quién trabajó en el gobierno de Miguel Alemán y de Ávila Camacho? En fin, fue un hombre de gobierno toda su vida. Empezó a combatir la corrupción y empezó a hacer muchas acciones que me recuerdan las planteadas por López Obrador y recibió exactamente los mismos ataques. Conste que no estoy hablando de Madero, porque los apologistas de López Obrador luego se van con Madero. Y momento, pero hay diferencias. Pero La a mí sí me familia gustaría... Madero le encantaba hacer negocios con Pancho en la presidencia y no nos hagamos guajes. Pero por eso me gusta pensar en un Adolfo Ruiz Cortines, porque él dijo, inclusive cuando tomó la presidencia, así como López Obrador regañó a Peñanito hasta con el dedito, así regañó López Mateos a Miguel Alemán. Fue un escandalazo. Luis Cortines. Ruiz Cortines, perdón, Ruiz Cortines. Fue un escandalazo y con el dedito le decía y no sé qué. Y él no prometió acabar con la corrupción, sí prometió eh, 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 disminuirla, aminorarla, hacer más programas para la gente pobre, para los que menos tienen. Fue un presidente socialista en ese sentido y Claro. también fue atacado de manera durísima. La diferencia con Ruiz Cortines es que era un hombre discreto y López Obrador es rijoso. Le Sí, le encanta encanta, la bronca, sí, sí, le sí. encanta la bronca y se mete y les contesta y se ríe y saca su video pitorreándose de Calderón y Pero, todo porque el origen de Ruiz Cortines es un político profesional dentro del sistema y dentro el del de sistema, López Obrador es de un político profesional fuera del sistema. naturalmente. Es un líder político antisistema. Así es, completamente. Esa es la diferencia. Pero vamos, eh, regresando un poco a lo que, como empezábamos la plática, no se está viviendo en el país nada que no se haya vivido en los últimos 400 años. El problema es que Nada. la gente no estudia historia, no estudia ni la historia de su país, ni la historia de su propia familia. Somos Así un es. país del hoy y el ahora, ¿eh? Claro, es sin memoria, es el hoy y el ahora. Está bien vivir el hoy y el ahora para tus broncas personales. Bueno, ya nos tocó la pandemia, adáptate, es el hoy y el ahora. Claro. Pero si no conoces la historia de tu familia, pues estás Mira, frito hoy hice a este país. una publicación en Facebook familiar, Ajá. saqué a mis padres y a mis tíos, son tres hermanos, Pascual Góngora y sus tres esposas, entre ellos mi papá y mi mamá. Los seis tienen más de 80 años. Entonces escribí sobre los viejos, ¿ves? Padre, qué Porque padre. dije, aquí están mis tíos, aquí están mis papás, es una generación, perdón, pero es mejor que la nuestra porque es una generación educada en un nacionalismo no patriotero. Es gente que nació en el sexenio de Cárdenas, que creció en la carencia de la Gran Depresión americana, de la Segunda Guerra Mundial. Fueron jóvenes cuando en México no había ni comida por la guerra de Corea. Es otra generación y valoran tantísimo lo que es el país. Que realmente mi papá es un enamorado de México. Pero Un mira, enamorado de México. mi padre nació en el 16 y murió en el 2002, a los 86 años. Uh-huh. Mi Es madre la nació, mi papá. sí, mi madre nació en el 16 y murió en el 16, llegó a los 100. Oh. Mi padre, durante la revolución, mi abuela con sus hijos mayores, mi padre era el tercero, andaba a salto de mata porque mi abuelo estaba metido en la revolución. Uh-huh. A un hermano de mi abuelo lo fusilaron. Sí, también a uno de mi abuelo también murió, mi tío Pablo. ¿Sí? Entonces crecieron en un país de grandes carencias, pero al triunfar la revolución se creó el gran mito de la Sí, revolución social, y empezaron de la nada empezaron a suceder cosas. O sea, antes no había escuelas, no había nada. Bueno,
empezaron a construir escuelas que sirvieran o no, pues ya era otro asunto, pero construyeron escuelas, hospitales que sirvieran o no, no importa, eran hospitales. Entonces empezó a ver como que un país revolucionándose, cambiándose, Bien, transformándose. sí. Yo creo, mira, yo te lo digo por mis hijos son archimexicanísimos. Ujú, ujú. Son, dos de ellos son millennials. Mi hijo Fidel es un oftalmólogo, retinólogo, cirujano, que a México lo adora. Mis otros dos hijos son millennials y como en México no hay dos, Qué entonces, maravilla. yo creo que mis padres, los tuyos, fueron de esa clase media que tal vez es la que más se benefició Sí, con las obras de la revolución, pero la verdad es que quedaron atrás millones de mexicanos sí. que quedaron igual que antes de la revolución. La única diferencia es que les dieron su ejido, Claro. le repartieron la tierra, le dijeron, ya tienes tu tierra, ya no deslata, pues ahí se quedaron y con qué la trabajo. Entonces inventaron que fertilizantes y que esto, que aquello, y después se murió el papá y 5 hijos que eran los dueños, seguían siendo los dueños de la misma parcelita, y Sí, después sí, ya eran sí. 40 nietos, cada uno le tocaba un metro, entonces se tenía que ir a la ciudad. O sea, la verdad es que no se resolvió el problema ni de la corrupción, ni el problema del control político, ni el problema de riqueza concentrada. Digo, es que es el problema que no, este país ha dejado atrás a millones y a millones y a millones de pobres. Sigue siendo un país que no tiene oportunidad, que nace fuera del círculo socioeconómico adecuado. Sí, no, sin duda alguna, esa es una realidad, vamos, Y que nuestros papás pertenecían a ese círculo, que podrían haber venido de otro, más bajo, sí, sí, pero sí, en sí, esa época había más capilaridad social y la supieron aprovechar. la supieron aprovechar, pero fíjate, es una época en donde las personas que ahora tienen 80 años no tenían, ya no digamos una licenciatura, no tenían una preparatoria y todos tenían su casita, todos tenían una casa y un coche. Yo creo Ahora que es todo el mundo tiene la un clase doctorado. media, no, yo no diría que todos, Carlos. Bueno, bueno, ok, la clase media, sí. La clase media Ahí me ganó el círculo ese en el que naces, ¿no? En el que creces, sí, de ha acuerdo sido muy completamente. exigua la clase media, ¿no? Sí, Um, pero actualmente puedes tener un doctorado y sigue rentando. Es decir, Me y queda claro. vamos rezagando, rezagando, rezagando. Dices, pues mi abuelo se metió a la rebelión de la huertista y luego se metió a esto y lo otro, en fin, no hizo nada grandioso en su vida intelectual ni nada. La vida se ha encarecido muchísimo para las nuevas generaciones. Era dueño de Comprar una una casa es casa prohibitiva por el enganche que te piden, viva. por los precios exagerados que han alcanzado las viviendas, departamentos, casas, que Sí, sí, sí. ahora es un fenómeno mundial. Es mundial. Claro, mundial, es decir, La concentración de la riqueza en unos cuantos, en todo el mundo. mira, todos mis hermanos que somos de la edad, salimos de la casa a los catorrazos de la vida y a ejercer nuestras diferentes profesiones, pues más tardar a los 22, 23, 24 años. Y ¿No? el más tardado fui yo. Y mi mamá me dijo amorosamente, hijo, ya tienes 25 años, ¿no se te antoja y vivir solo, hacer tu vida? Le dije, sí, ya entendí la indirecta, desgraciada, ya me voy, ¿Sabes qué le ¿no? hubieras dicho? Sí, mamá, ¿qué hay de comer hoy? Y hoy tienen 35, 40 años y tienen que seguir viviendo con los papás. Sí, ahí ese es un problema Un ya problema de gravísimo. terrible, la falta de oportunidades. Todo se debe, mira, corrupción por un lado, Ujú. concentración de la riqueza por el otro. Sí, En México nunca se acabó la concentración de la riqueza. nada más, no, No, nunca. muchas familias porfiristas sobrevivieron con sus billetes, pero Sí, después el mismo gobierno de Plutarco Elías Calles empezó a conformar una nueva plutocracia la que se plutocracia. asienta totalmente con Alemán y ahí se queda hasta que llega el gobierno de Salinas y se genera otra plutocracia. Así es, así ¿Y cuál es. fue la plutocracia hasta con Benito Juárez? Una plutocracia. ¿Quién No, se quedó con todos los bienes de la iglesia? sí, Es un grupo de son vivos. grupos, son grupos. ¿Cuál ha sido nuestro error, Eduardo? No sé, caray. No Pues mira, pertenecer a la plutocracia para mí es un honor, caray. no, claro. Um, ¿Cómo ves el futuro? Ya hablamos mucho del pasado. ¿Cómo ves el futuro basado en toda tu experiencia, pero como escritor? Um, creo que, a ver, no me queda más que ser optimista,
tengo que ser optimista, porque tengo dos niñas muy pequeñas, porque mi esposa es una mujer muy joven. El futuro tiene que ser mejor, tengo que poner mi granito de arena para que este futuro sea mejor. Tiene que ser mejor, lo tenemos que lograr en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la corrupción, en cuanto a la honorabilidad, a la honestidad, a la ética, al respeto, a la cultura. Me parece que sí hay en México avances. Ya no estoy hablando de política, ni de presidentes, ni de sexenios, pero sí hay avances en la divulgación de la cultura, en la divulgación de la ciencia. Yo sí veo, hemos platicado, de la última vez que platicamos fue de mi último libro, La niña que adelantó el gran reloj, sobre mi niña que nació 5 y medio mesina y que es sorda y todo. Yo en esa niña he visto mis impuestos. Cuando alguien me dice, ¿de qué sirven mis impuestos? Hay baches. Pues mira, no sé si hay baches en tu calle, pero mi hija tiene 2 implantes cocleares y trae un Ferrari en la cabeza y puede escuchar y habla, Isabela, ¿no? Entonces yo soy optimista, tengo que ser optimista, quiero ser optimista y precisamente por ello creo que tenemos que ser muy cuidadosos del momento, muy respetuosos de las formas, no ser hipócritas, ¿eh? Pero sí hay que ser muy respetuosos de las formas. No puedes lanzar una piedra si tú estás lleno de porquería, bañado en porquería, y no te pongas a lanzar una piedra. Creo que la ética nos tiene que regir y mientras la ética nos rija, este mundo tiene que ser mejor. Pero ya estás hablando casi como que en el plan personal. Yo siempre he dicho, para cambiar el país primero tienes que mejorar tu casa. Sí, Tienes que procurar que tu familia tenga acceso a la cultura, a la educación, a valores, a principios, a ética, todo lo que tú quieras. Porque si te vas a pelear por la patria y en tu casa no la hay, pues no, triste claro, favor sin que duda, hiciste, claro. ¿no? Y qué contradicción has cometido. Pero cuando tú dices la ética, en este país el problema es que la pobreza, hace años, yo siempre lo cito, hubo un sociólogo estadounidense que se llamaba algo Mills, Ujú. y él escribió un libro que eh, contiene una frase de un cinismo terrible, un cinismo aterrador pero verdadero, donde Ujú. dice, los ricos pueden darse el lujo de no tener valores. Los pobres no pueden darse el lujo de tenerlos, Fu, porque la lucha por la supervivencia es atroz, es una selva. es brutal la Entonces, frase. es brutal y es extraordinaria. ¿Por qué? Porque imagina todos los millones de pobres que hoy en México que no tienen trabajo. No, imagínate ¿A lo ver que qué nos espera. les vas a hablar de ética o les vas a decir cómo ganar para su bolillo? Y si no hay forma de ganarlo, se lo ven a robar. Ese es el Jean Valjean de siempre. Es el Jean Eh, Valjean de siempre. ¿No? ¿Por qué? Porque no puedes tener un país lleno de ética y de valores y de principios, como presume el presidente que somos, ¿verdad? Ujú. Cuando tienes tanta gente que no puede comer 3 alimentos al día. No, es Sí, una posibilidad. Y no es decir que la gente pobre no tiene valores, no se puede dar el lujo de tenerlos. sí, me has dejado callado, me has dejado callado. Tienes toda la razón. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, pues ahí sí soy pesimista. Yo creo que hay que ser Porque realista. Yo el término pesimista y optimista no me gustan tanto. Y tal ujú, es por la función que yo realizo. Yo creo que tienes que ser muy realista y muy preciso. ¿Qué es posible y qué no es posible? Cuando exacto. dicen, cuando yo oigo a la oposición, es que deberían dar un sueldo a toda la gente que no tiene dinero y cómo llaman el sueldo mínimo, yo Ujú. digo, perfecto, sugieran de dónde sale el dinero. Va a salir, Ahí claro. está en el presupuesto. No, no, no. Digan ustedes qué programas sacrificarían del presupuesto para dar este ingreso mínimo universal. No lo hacen porque son unos flojos, porque es más fácil criticar por criticar. Claro. A ver, cuando tú hablas de la cultura, oye, la reducción que se ha hecho al presupuesto de la cultura es que mejor lo hubieran dejado en cero. Suprimieron todas las escuelas de tiempo completo, mi querido Carlos, Sí, sí, sí. que eran la única oportunidad para que millones de niños, por lo menos una vez al día, comieran como Dios manda.
Entonces, por un lado ves grandes apoyos sociales, por el otro lado ves una idea de austeridad exagerada donde la importancia es primero los pobres, perfecto. Y los demás, pues los demás que le hagan como puedan. A costa de ti. Y No. puede ser. Entonces, es la realidad. Entonces te digo, pues la cultura de tus hijas ahí está reflejada en tu biblioteca, pero de ti depende. No, si no mejoramos nuestras casas, nuestro país, ¿a dónde va? Sí, 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 absolutamente de acuerdo. Creo que el tejido social, el llamado tejido social, es el que tiene que prevalecer. Seguramente nos está viendo que ya es un muy querido amigo mío, el maestro David Reyes Vega, de Durango. Él es un maestro, de esos maestros que no te encuentras a la vuelta de la esquina, ¿eh? Okay. Que realmente es un profesional de la educación, de la pedagogía, que ama su trabajo y que conoce la realidad de estas escuelas pauperizadas en los peores lugares de Nazas, Durango, donde los muchachitos son hijos de narcos, si no es que ellos ya son halcones de los narcos, donde son hijos de prostitutas, de familias completamente desavenidas, y trabaja David como un loco para mejorar esto. Me contactó también por Facebook y nos hicimos amigos y he estado Padre. colaborando con él para formar bibliotecas en las escuelas de Nazas Durango, de Lerdo, en fin. Y yo sé que es inacabable la función, pero el tejido social, esta red que tenemos que formar entre todos, por eso hablaba yo de que hay que cuidar las formas y el cuidado. Mira, ahora que anuncié en Facebook que me ibas a entrevistar tú, alguien que seguramente te odia a ti, porque a mí, a todo el mundo me ama, me puso, ¿cómo? Con Ruiz Gili y una cara de guácala. Está bien, mira, ¿Qué te yo no, importa? Pues no lo veas y ya, ¿no? yo ni intento ni me interesa complacer a todos. No, La persona exactamente. que más me preocupa intentar convencer soy a mí mismo. Para empezar, y haces muy bien. Pero a eso voy. ¿Qué falta de respeto de esta persona que ahorita que termine contigo, por supuesto, lo voy a cancelar Ah, no importa, no, mira, yo aquí hay No, al muchos. carajo, no, ¿para qué? Uno se mete Yo, al Facebook para ver a que andan en yo aquí cuando pesco a perro, alguno lo elimino, lo bloqueo, pero son perros que ladran. un perro que ladran. Pero a lo que voy es a esto. Eh, ¿En dónde está el límite ya del respeto, de la otredad, de No uno hay. y el otro? No hay. Entonces, ok, estoy de acuerdo con tu planteamiento, que es muy realista y muy serio y muy grave y muy trágico. A un pobre no se le va a hablar de ética porque tiene que ganar el pan para llevárselo a sus hijos. Pero, pero, pero es que sí, pero es que sí, sí Pero tiene. este pobre, al llevar el pan de sus hijos y capaz que se lo robó, tiene que ocultarle el hecho que lo debe avergonzar ante sus hijos y ante sus hijos tratar de darles un buen ejemplo. El problema es que en este país si hablas de familias completitas dedicadas al delito. Sí, Este es el problema. sí, sí, ¿Por sí. qué? ¿Y por qué? Porque el sistema ha sido injusto. Y dicen el sistema es injusto. Y los ricos se han quedado con todo y no nos han dejado nada. Es muy difícil tener un país con un tejido social bonito cuando hay un gran resentimiento histórico de generaciones. De Mi generación. abuelo fue pobre, mi papá fue pobre, yo soy pobre, mi hijo es pobre. Híjole, está del cocol, como que no te estás para querer mucho a la gente, ¿eh? La Y verdad. desgraciadamente la sociedad no cambia. Mira, yo tuve la experiencia hace 10 años, don Saúl Juárez, que es un apasionado de Leona Vicario, no solamente es eso, sino que además es dueño de la hacienda de Leona Vicario. Hijo, qué privilegio, qué privilegio. Y que este año sea el año de Leona Vicario, en mucho es por la labor de don Saúl Juárez. Bien, Qué, pues me invitó a hacer a una comida en la hacienda de Leona Vicario para que yo la conociera. Y no sabes la impresión que me llevé, Eduardo. No es que yo no lo supiera, pero lo viví de manera así de primera mano. Estaba una gran mesa, ¿no? Donde estábamos todos los invitados, todos los comensales, donde casi todos éramos mestizos, mestizos blancos. Y me llevó para conocer las cocinas, era puro indígena,
Claro. desgranando el maíz, haciendo las tortillas, preparando el pulque. Y dije, ¿en qué siglo estoy? Me fui al siglo XVII, al No, siglo estás en el 21 y sigue XVIII. igual. Bueno, estabas en la hacienda de Leona Vicario, Estaba en la lo hacienda cual de en esa Navicario. época de haber existido un Andrés Manuel, hubiera sido una fifí. ¿Por qué? Porque los que hicieron, gran parte de los que hicieron la independencia Por un fifí, eran fifís. claro, por Algo era supuesto. un criollo, claro, de ya de varias generaciones. Sí, sí, sí. Era un criollo. No sabemos cómo se veía porque el retrato famoso de Hidalgo es de su hermano, de uno de Es sus de su hermanos. hermano, ¿no? Pero era fifí, no era. Morelos era un mulato, Sí, pero un mulato que tuvo la oportunidad de poder educarse. así es, claro. Ya que tal vez era moreno por fuera y blanco por dentro, no sabemos. A ver, vamos a arreglar los libros, vamos a arreglar los libros. A A ver, ver, los libros escogidos al azar. no, ninguno tuyo quedó aquí porque además si son tuyos no los regalo. Me parece muy bien, muchas gracias. Aquí tengo este, Mira, Memorial de Cruces, la, sobre la guerra cristera, que platicamos largamente también de él. Le he dado muy bien al libro, estoy muy contento con ese libro, Memorial de Cruces. fabuloso, buenísimo, buenísimo. A ver, son los que salieron, yo fui agarrando libros. A ver, Educar con disciplina, Nelson y Luwak. Federico Arreola, así fue. Además, ni lo leí porque a mí Arreola me cae gordo. Sí, sí, sí. Maruisa Lara, Creando Impacto. Estudio de Comunicación, ¿qué es la comunicación? Patrocinado por el Estudio de Comunicación y Coca-Cola. Si tú quieres, moriré, novela de Gerardo Laveaga. Toledano, La Casa de K. Teoría de las catástrofes de Tiro Maldonado. Ideas e ideales de Enrique Peña Nieto, de Alberto Galindo Quiñones. Guárdamelo, guárdamelo, por favor, a mí. Ya está en el montón, lo siento. Pero dile a Heriberto que te regale uno. Mónica Lavín, Las Rebeldes. Revueltos Estrellados. Es una antología, es una antología. Carlos Salinas de Gortari, ¿qué hacer? Wow. ¿Qué hacer? ¿Por qué no hizo lo que ahora dice que hay que hacer, no? A ver, claro. Mis generales de Isabel Arvide, flamante cónsul de México en Istambul. José Mariano Leiva, Imbéciles Anónimos. Una misma noche de Leopoldo Brizuela y Nadie se salva solo de Margaret Mazzantini. Esos son los libros que regalo esta noche. Y ahí va la pregunta. Seguramente tú la sabes, pero ni yo la sabía. Yo me pongo a buscar y aprendo. Ah, sí, Ahí yo va también. la pregunta. Por favor, la respuesta tiene que ir a solicitudes@ruizgillytimes.com, solicitudes@ruizgillytimes.com. Si me lo mandan al chat aquí del programa, me lo mandan a Twitter, ni lo veo. Lo ves. Solicitudes@ruizgillytimes.com. La primera que lo conteste bien, la primera se gana estas 15 joyas literarias. ¿Cuál fue el primer periódico publicado por los rebeldes durante la Guerra de Independencia? ¿Cuántos números se imprimieron y de qué fecha a qué fecha? ¿Cómo se llamaba el periódico? ¿Cuántos números se imprimieron y de qué fecha a qué fecha? Así de fácil, está re fácil. Ay, a ver. Ah, bueno, lo del número de ejemplares y de qué fecha a qué fecha te pasas, oye. No, te digo por qué no me paso. Porque la gente ahorita está googleando. Bueno, entonces, a ver, Digo, la gente está googleando. Mira, mucha gente va a poner las palabras claves. Si tú sabes usar Google, encuentras algo en cuestión de segundos. todo es fantástico. La Para verdad, escribir es fantástico. ¿no? Entonces ahí está la pregunta y a ver si ahorita cae la respuesta y la anunciamos. Entonces eres optimista porque no te queda de otra. Es lo que me preocupa de ti, ¿eh? ¿Qué hago, querido? Tengo tres niñas muy chiquitas, mi Es esposa. realista, cómo les das la mejor. Mira, para mí la mejor herencia es una buena educación. Es la Sí, herencia que ahí me dejaron, una buena educación. sin duda, sí, La mejor que puedas pagar dentro de tus posibilidades. sí, Es lo mejor que puedes hacer. Meterles hábitos a la lectura, que ahora es muy difícil. Entonces, ¿sabes qué les dices? Mira, léete algo aquí en tu telefonito, léete algo claro. en tu tablet, algo. No pelees contra los juegos porque vas a perder. Mira, alguien ya contestó, a ver. Mira, te digo que el Google no falla.
Carlos Ponce, sí, está bien, El Despertador americano. 7 números desde el 20 de diciembre de 1810 al 17 de enero de 1811. Ya no manden más, ya ganó Carlos Pues ya Ponce. Carlos Ponce ya ganó. Ahora, Carlos, te voy a pedir que me mandes al mismo correo a solicitudes@ruisgilitimes.com tu Sí, dirección para mandarte, claro, aclaro, yo lo mando por el servicio de correo, servicio postal. servicio. Tarda 15, 20 días, Haces porque muy bien. imagínate, estos bultos que pesan kilos, Carlos, por DHL, pues me quedo ya, pues al rato ya ni para la hipoteca voy a tener. Tu punto de vista es muy válido. Hay gente que, y son filosofías existenciales, yo creo, ¿no? Sí, sí. Sabes por las cosas que te han pasado en la vida, tiendes a ser u optimista o pesimista, y yo opté por ser realista. No me hago ilusiones, trato de llegar a hacer un análisis muy frío dentro de mis posibilidades y tratar de llegar a hechos, me baso en los hechos que están a mi disposición y sobre eso baso mi visión de la realidad. Si mañana los hechos cambian, obviamente mi visión va a tener que cambiar, Sin duda. ¿no? Sin Por duda. ejemplo, yo ahorita digo, malo que Andrés Manuel sea tan beligerante contra periodistas y medios, tiene todo el derecho de hacerlo, pero sus palabras pesan mucho. Y por ahí puede haber un loco como estos que escriben recaditos detrás del anonimato cobarde en programas como este o en las redes sociales, porque ser cobarde es muy fácil, Es lo más fácil del ¿no? mundo. Pones otro nombre y ya, o un nombrecito chistoso. Pero el problema es que un loquito de estos un día diga, este Ruiz Gil, critica mucho al Mesías, critica mucho a mi líder, critica mucho al Salvador de la Patria, pues yo voy a hacer algo al respecto. Claro, es que, bueno, a Por eso va. eso muchos periodistas están rodeados de guaruras. Uh-huh. Yo no, yo manejo mi coche, voy y vengo, porque mira que nada debe, nada teme, ¿no? Pero ese es el riesgo de que estés usando a gente que pueda actuar violentamente contra alguien que no le gusta al presidente cómo se expresan de su gobierno de él. Sí. Eso es el gran riesgo. Y no digo que no tiene el derecho de decir las No, cosas tiene el que derecho, dice. pero tiene que tener la responsabilidad. Él es el Porque, responsable. Cualquier periodista de los que él ha criticado que sufra un atentado, el responsable, si no el actor ni el responsable de la violencia, es él, porque la está provocando y asusando. Así de fácil. así de fácil. Y también del otro lado, ¿eh? Y Ah, también del otro claro. lado, porque también hay gente de quién va a ser el valiente que lo mate. Y sacan ahí las fotos de las balas. Y entonces Estupidez. no faltará un loquito que diga, pues vamos matando al peje y ya con eso No, se no, que arreglan todos Dios los no lo problemas. quiera, que Dios no lo quiera, no creo en Dios, pero que Dios no lo quiera, ¿no? Sí, ¿Por no, qué? claro. Porque el país entraría a una crisis gravísima, No, como la estos gente no sabe lo payasos. que pide. La gente no sabe lo que pide cuando dice ojalá lo maten, ojalá se muera. No tienen ni la menor idea de lo que están Yo he pidiendo. oído a gente que va a misa todos los domingos, ¿eh? Ah, no, cabrón. Son los Católicos, peores. católicos. Dicen, es que lo deberían matar, y le digo, ¿te estás escuchando? Tú que presumes que eres católico o católica, ¿qué tiene de malo? Perdóname, lo que acabas de decir es un pecado, estás deseándole el peor de los males a un prójimo y no la Claro. ven porque hasta para ser católicos en este país rige la ignorancia. Así es, sí, sí. Son los fascistas amables, ¿no? Claro. Hombre, como los de Frena, Como Frena, por que ejemplo. son populistas de derecha, que están metiendo el miedo que viene el marxismo, el comunismo, cuando, caray, está súper quemada esa doctrina, por favor. Ahora, y suponiendo que López Obrador fuera de izquierdas, por Dios, ¿no? Suponiendo. Yo creo que el más conservador es él. Es un Yo, conservador rijoso. Lex Aguilar, pensé que regalabas 15 libros a 15 personas, no 15 a una. ¡Qué loco! Ja, 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 ja. No, la idea es que la gente tenga libros. Claro, claro. Los que no le gusten, pues que los regale o que hoja por hoja las use para la jaula del perico. Un libro siempre tiene un uso práctico. Órale. O Oye, para el boiler, si no prende. ayúdame con las bibliotecas de Durango. Regálame unos para las bibliotecas de Durango. Se los A mandamos ver, al maestro David. con mucho gusto, pero a ver, que tu amigo de las bibliotecas de Durango me convenza que la Ujú. gente está yendo a las bibliotecas de Durango, porque Ah, si yo estás a una oyendo, universidad David, muy ya sabes querida qué le tienes que dije, a hacer. ver, te doy el 80% de mi biblioteca. ¿Sabes qué me dijo? Es que la bronca es que ya nadie va a la biblioteca.
Ujú. ¿Por qué? Porque hoy la biblioteca, yo no sé cómo viajabas tú antes, yo viajaba antes con 6, 7, 8 libros en una maleta, y cuando Claro. viajaba y me metía a una librería regresaba con 20 libros en una maleta. Sí. Hoy viajo con esto o con la iPad y aquí traigo 1 millón de libros. Sí, bueno, pero sabemos necios que no le entramos a la ¿Ah, tú tablet. no lees libros en digital? Pues fíjate que no, porque no tengo una tablet grande, entonces en el iPhone me parece demasiado pequeño. Cómprate la Fire, la de Amazon, la Fire 10, no es cara y puedes bajar todos los libros del mundo. Bueno, perfecto, así hay muchas cosas que veo obviamente en internet y todo esto, pero este programa que realiza David Reyes Vega es Bibliotecas Escolares Ah, y ok. es muy sorprendente ver a las secundarias estatales con una buena biblioteca. He logrado que una empresa tan importante como Penguin Random House haga donaciones de libros nuevos, ¿eh? De libros Qué nuevos. bueno, qué Con su bueno, en vez de tirarlos o plástico y todo. quemarlos, ¿no? Exactamente, No, entonces, cuenta con ello, déjame hacer una selección pensando que son para escuelas, y porque no creo que a secundaria. los niños de las escuelas se mueran por ver un libro como los que acabo de anunciar, ¿no? Tal, ah, El de Mónica Lavín es bueno. sí es bueno. ¿Qué hacer de Carlos Salinas de Gortari? No creo que ninguno les interese, ¿no? O, Hombre, no, o no me quieres dar ni el de Salinas ni el de Peña Nieto. ideas e ideales de Enrique Peña Nieto, digo, por ahí hay otro que me encontré, pero no entró en este montón, que es Los ideales de Luis Donaldo Colosio. No, Perdóneme, ese es el clásico ejemplo de cómo matan a alguien y lo convierten en mito. sí, Luis claro. Donaldo era un salinista 100%. Por ciento, Luis claro. Donaldo hubiera hecho sus acuerdos con la plutocracia y la oligarquía, no hubiera cambiado gran cosa este país, no nos hagamos Absolutamente, guajes, hombre, pues sí, porque de por un eso. disculpo dijo, me duele mi país. Pues todos los presidentes, Diego López Portillo hasta lloró, ¿no? Ah, claro. Sí, él Sí. ve un país agraviado de Colosio, ya lo quieren igualar a Martin Luther King. Oye, pues ¿quién lo Y agravió? Entre tengo ellos su mucho, ¿no? patroncito Carlos Salinas, ¿no? Claro, Y el cómplice. En claro. fin, somos un país de mitos. Ya llevamos casi la hora y media. Y yo generalmente a la hora y media digo gracias, mucho gusto a todos, porque la gente se va a dormir. No son como tú y como yo, seguramente No, aves tiene que dormir nocturnas. la gente, claro. Yo todavía me sigo hasta la 1, 2 de la mañana. No sé tú cómo seas de en Sí, eso. fantástico sería, pero sí, la gente tiene que levantarse temprano. Pero hay que hacer más programas. Contigo siempre he disfrutado de las entrevistas, disfruto mucho de tu obra literaria. Um, Gracias. no te puedo decir que he visto las telenovelas ni las series porque pues, no soy bueno para eso. No es broma, Últimamente ya, telenovelas no he escrito, bueno, solamente una, pero las series. Pero seguiremos platicando, mira, del libro este que estoy escribiendo ahora y del libro que la pandemia me retrasó, que es Matilde, que es la vida extraordinaria, emocionantísima de la doctora Matilde Montoya Lafragua, la primera médica mexicana titulada en 1887. wow, qué Ese bárbaro. libro está programado ahora para febrero, salía en octubre, pero ahora se va a febrero, que saldrá también en Grijalbo. ¿Es biografía novelada o nomás una biografía? No, es novela biográfica, es novela Este es el biográfica. género más adecuado. Yo me divierto mucho con las novelas históricas y las biografías noveladas, porque, bueno, ahí está Stefan Zweig, que no era novelista ni nada, pero Sí, pero de esa, repente, oh, has tocado a uno de mis ídolos, de claro. repente ha habido unos, ¿no? Como Stefan Zweig, que eran biógrafos, pero, bueno, vete a Plutarco, las biografías de Sí, sí, Plutarco, sí. ¿no? Emmy Ludwig, ¿no? Emily Fantástico. Ludwig, fabuloso. Pero a mí sí me gusta el género de la biografía novelada, porque el novelista como tú hace el trabajo que yo no puedo hacer, que es imaginar. Imaginar. Además, en Matilde hice un ejercicio de hacer un gran homenaje al siglo XIX, del cual soy muy fanático, del siglo XIX mexicano. Ajá. Entonces, la estructura de la novela está basada en una tesis doctoral que realizaría Matilde para titularse, pero el estilo es romanticismo, romántico entendido como periodo romántico, ¿no? Claro, que empieza con Goethe allá en Alemania, ¿no? Exactamente. Entonces, me gusta mucho cómo quedó el libro. Espero que al público también. Ese Eh, sale en enero. en enero, febrero, sí, a principios de año. Sí, pero yo no voy a estar hasta enero esperándote ni hasta octubre. Bueno, octubre sí, pero no voy a estar esperando hasta enero para platicar contigo. Vamos No, haciendo un veámonos ejercicio antes. más regular, me gusta. Y que estés tú y tal vez invitar a otros escritores y
Y yo soy bueno Encantado para de la hacer que se vida. pelee la gente. Tú no. Hoy no nos peleamos, fíjate, hoy estuvimos bastante civilizados. No, te voy a decir por qué, porque creo que tenemos una concepción muy similar de la realidad. Tú Sí, tal vez con tu cosa optimista, que lo entiendo y lo respeto, yo sin ser optimista, sin ser pesimista, intentando ser realista, que tal vez tampoco lo sea, ¿me entiendes? Pero entiendo muy bien de dónde vienes y al leerte entiendo muy bien por dónde vas. sí, Entonces creo que hay una compatibilidad ideológica, sentimental, emocional, como tú la quieras calificar. sí, sí, claro que sí, así es. Yo así siempre me he sentido en mis pláticas contigo, Eduardo. Qué bueno, Carlos. A ver, vamos a leer unas llamadas, no muchas, porque la gente después se enoja porque no leo algunas. De tú, Leo. María Antonieta Vargas dice, Varela is watching. No entiendo. Entiendo. Alex Cartel, la pobreza de México es gestacional, agravada por una clase política que sirve a una oligarquía voraz. Bueno, yo Luis, diría que el servicio de la clase política a la oligarquía voraz empezó ya de plano en la época de Salinas. sí, Antes la clase política controlaba la oligarquía voraz, después, exactamente. Y ¿no? después hicieron uno, ya como este grupito de música, que se me acaba de ir el nombre, uno mismo, y se hicieron uno mismo, wow, wow. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. A ver, estoy viendo las ciudades que yo sigo peleándome mucho con el sistema de Facebook para las llamadas porque es muy complicado. A ver, y tenemos muchos comentarios, pero no puedo leer todos. Pero a ver, um, no, aquí son las llamadas con el cuervo, ¿no? Ese programa fue ayer, a ver. Es muy divertido el cuervo, Es muy simpático, sí. hombre. Y es un hombre de una gran cultura, ¿sabes? Sí, 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 Estudió ópera igual que tú y canta lo he ópera, tratado, sí, es cómo no. pintor. ¿Y qué pasa? Yo creo que mucha gente tiende a no darle su lugar porque canta rancheras. Sí, claro, claro. Los católicos que no conocen su credo no son practicantes, dice Verónica Farías. Lo peor, Verónica, es mi opinión, que hay católicos que conocen muy bien su credo, pero les vale un cacahuate. Dale un cacahuate. Um, no, ya se perdieron todos. Oye, hoy cumplía años Rocío Jurado. No me digas, ¿sabes que yo fui corista de Rocío Jurado? Ah, sí. No sabes, esa es otra historia. Qué gran Fui corista. cantante fue, ¿no? Ah, no, no, extraordinaria. Era una cosa. Yo era muy jovencito y la acompañé en una gira aquí en México como su Ah, corista. Y sí. ahí cantaba yo, no, ta 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 yo. Ahí estaba yo de corista de Rocío Jurado, enamorado de Rocío Jurado. Estaba en sus 42, 43 años, era un ten la señora. No, era, además No, era guapera, era una guapura de mujer. era guapérrima, una Fantástica. fuerza, una electricidad. No, hombre, qué pena ver que haya muerto tan joven y Qué lástima. Y dicen que Plácido Domingo fue corista de Enrique Guzmán o de César Costa. ¿Sabías esa? eso dicen, sí. Lo que sí sé, y yo tengo el disco, es que hizo un papelito mínimo, mínimo, mínimo en, en el primer montaje de Mi Bella Dama, Ah, con mira. Manolo Fábregas. Hacía uno de los borrachitos amigos del papá de... Y ahí lo Sí. tengo, y ahí está su crédito Ah, de mira. este tamañito, Claro. Plácido Domingo. David Reyes Vega, ¿es la persona que te referías? Ah, mi querido David, sí, ahí está. David dice que tienen círculos de lectura y la mochila viajera para las comunidades alejadas. Tú ponme en contacto con David y yo hago una selección de lo más que pueda para libros que atraigan a niños y adolescentes. Fantástico, fantástico. Yo los pongo en contacto. Lex B. Aguilar, ya sé, los libros son lo mejor. Dile a mi mamá cada vez que me compro uno, me dice otro. Pero no entiendo si te dice hay otro o te dice otro. Mi mamá siempre me regaló libros desde que yo era chico. Sí, Y en Navidad siempre había un libro, que los atesoro, obviamente, ¿no? claro, claro. Eduardo Romo, yo pido a Dios que ilumine a AMLO, porque si sigue así no creo en un buen futuro para México. Fermín Hernández, si el presidente asusa a la gente para que se divide y pelee, y lo que dice Fermín es muy de los gobernantes populistas, que siempre hablan del pueblo, Sí, y como que el pueblo nomás son los pobres, y se les olvida que pueblo somos todos, y que nomás exacto. gobiernan para esa clase, ¿no? Sí, así es.
Disfrutó mucho nuestra charla Silvia Ablit, que Gracias. dice que hay que educar con humanismo y valores. José Hernández, un gusto verte de nuevo, mi querido Carlos Pascual, desde aquellos maravillosos programas de televisión. Encantado en escucharte nuevamente. Te mando un abrazo. Ojalá volvieras pronto. Pues no se ha ido, Pepe. Gracias. ¿Quién es José Hernández? Es un amigo de hace 1000 años del Canal 40, nos conocimos. Ah, mira. Ismailia Soto, ¿por qué tanto enojado? Creo que no nos gustaron los libros. No, Ismailia, pues tanto que se fue a los 3 minutos ya se los ganaron. Andrés Amanza, no voy a leer una sola de tus llamadas porque, ¿sabes qué es perder el tiempo? No es irrespetuoso, es payaso, ya sabes. Allen Fia, dice el presidente que no ha subido la gasolina, pero nos ha subido todo. Vas al supermercado y todo ha subido más del doble. Es un insulto. Bueno, no más del doble. Algunas cosas sí. Han subido mucho, sí, claro. ¿Sabes quién hace el súper en mi casa desde que se empezó la pandemia? Tú. Yo, que nunca hice el súper. Pues yo dije por internet. Y antes me salía lo mismo en 3,000 y ahora me salen 4,000, 5,000. Claro Sí, que hay inflación. por supuesto. Pero, ¿tú no haces el súper? No, no, lo hace mi esposa. A mí no me gusta el súper tampoco. A ver, es que aquí hay un tipo que estoy viendo cómo lo bloqueo. Yo lo bloqueo porque con la gente es ofensiva. Sí, Ya, hay que bloquearlo, pues al diablo, oye, pues, ¿verdad? qué necesidad. Más, trato ni de decir quiénes son porque yo creo que les duele más que los bloqueé sin decir quiénes son. Claro. Pero ya dinos algo para que nos vayamos de buen humor. De buen humor. A ver, Les voy a platicar esta anécdota rapidísima, que es de mis anécdotas favoritas y ustedes van a entender por qué. a ver. Estaba yo en Colombia, me fui a una gira como cantante. Cuando cantaba yo, cantaba en una época de mi vida con el conjunto vocal de música antigua Ars Nova. Claro, excelente. Excelente, sí, sí, la verdad es que hicimos cosas muy lindas con Mario Iván Martínez, Claudio Valdés Curi, la gran Lourdes Ambrís, en fin. Entonces fuimos al periódico en Bogotá a que nos entrevistaran del Espectador. Obviamente yo sabía que ahí trabajaba García Márquez. Y le pregunté a la periodista, oiga, ¿estará García Márquez por aquí? Me dice, sí, creo que anda por ahí. Pues que lo veo pasar. Y yo dije, con permiso, voy al baño y me fui a seguir a García Márquez. Vi a dónde entró, le toqué a la puerta y le dije, maestro, ¿me permite unas palabras? Inmediatamente dijo, mexicano, ¿verdad? Yo, sí, maestro, soy mexicano, pasa. Bueno, hasta un café me sirvió Gabriel García Márquez y le dije, yo soy cantante, pero también escribo y estoy empezando. Te estoy hablando de hace muchísimos años de esto, hace 30 años, yo creo. No, no tanto, pero por ahí. Eras un jovencito todavía. Era un jovencito. Y le dije, también soy escritor, maestro, estudié literatura española y estoy intentando una novela. Y en ese momento me dice, que no sea de su familia, por favor. Y yo me quedé, porque sí era de mi familia. Y me dijo, mire, todos los que empezamos a escribir, escribimos sobre la familia. Pero la familia hay que digerirla, hay que tamizarla, ¿no? Entonces, no recuerdo si me dijo esas palabras exactamente. Me dijo, escriba otras cosas y ya después escriba sobre su familia. Y el libro este que estoy escribiendo, que es sobre mi familia, que no escribí en su momento porque nada menos que Dios reencarnado me dio su opinión de que no lo debía escribir en ese momento. No lo escribí, lo respeté, no sabes cómo se lo agradezco, porque ahora estoy escribiendo algo que me satisface, que me conmueve, que me llena de inquietudes, de preguntas, cosa que no me estaba pasando hace 30 años. Entonces, de eso va mi próxima novela. No es una novela histórica, es sobre mi familia y esperé tanto gracias al consejo de Gabriel García Márquez. A fin de cuentas te dijo, madura más años para que te escribas. Vete a vivir, muchachito, madura, lee mucho y luego escribes de tu familia. Y tal vez para que entiendas un poco mejor a tu familia, porque con los años vas entendiendo mejor las Claro, motivaciones. la Hay familia algo muy importante, aprendes a perdonar.
Exactamente, exactamente. Es un libro que empecé a escribir hace 30 años con mucho coraje hacia ciertos personajes y ahora estoy escribiendo con mucha compasión. Qué padre, me encanta. Entonces, Qué manera más bonita de terminar el programa. Carlos muchas Pascual, es un gracias. privilegio siempre hablar contigo. Igualmente, Eduardo, muchísimas gracias. Y vamos a repetirlas más seguido. Hay muchos Claro que sí. temas. Tú sugiéreme los temas y aquí los manejamos. Sugiéreme Perfecto. gente que traigamos a tu amigo que está haciendo las bibliotecas. Ha de ser bien interesante platicar con él. Oh, Vamos es a un armar tipazo, eso. es un gran conversador Para también. hablar menos de política, aunque sea el tema obligado actualmente, pero digo, la vida es riquísima en material y en temas y en De personas. todo, por supuesto. Claro que sí, pongamos temas sobre sobre el escritorio, claro que sí. Te mando un Muchísimas fuertísimo abrazo gracias. virtual. Ya nos lo daremos algún día. Así es, así es. El tiempo dirá. Te mando abrazos, saludos en tu casa, beso a tus niñas. Muchísimas gracias, Eduardo. Que estés muy bien. Gracias, Carlos Pascual, conmigo esta noche. Gran escritor. Buscan sus obras, cómprenlas, léanlo. Hay ediciones digitales, aunque él no le De entre a lo todas, digital. de Hay todas. libros digitales, éntrenle. Gracias, Carlitos, te quiero mucho. Gracias a Igualmente, toda la gente Eduardo. que estuvo con nosotros esta noche. Soy Eduardo Ruiz Gili. El lunes de vuelta en mi columna en varios periódicos del país, en mi programa en Grupo Fórmula a las 3:30 y aquí a las 10 en el Diálogo Nocturno. Gracias, pasen bonito fin de semana, que no creo que sea tan divertido si están guardaditos, pero aprenda a disfrutar la vida como les toque. Gracias y buenas noches. Buenas noches.